Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Briones. ¿Cuál es el suyo? Bueno, lo dejamos para después me cuentan. Me imagino que ustedes están aquí por lo de la TNE, ¿cierto? ¿Ah? No, no es la TNE. No, ustedes están aquí porque quieren ser ayudantes de aprendizaje. Eso era, ¿cierto? Bueno, quiero que se imaginen ahora y que recuerden que aquellas situaciones en que han estado con una persona, con un profesional, un profesor, ¿cierto? Que trata de hacerse simpático, que trata de ser agradable, trata de motivarlos de alguna manera, como sea, ¿cierto? Por ejemplo. Y no siempre lo logran. Supongo que ustedes no quieren estar en esa situación, creo que quieren ser eficientes y eficaces en lo que quieren hacer. Quiero invitarlos a que recuerden esas situaciones, las buenas y las malas, cuando han sido motivados y cuando no lo han sido, para que traten de copiar o imitar esas técnicas que utilizaron esos profesores. ¿Ok? Piensen un rato. Una de las tareas más difíciles es lograr la atención de un grupo. Ustedes pueden intentar, por ejemplo, el clásico. Atención, niñitos. Pero esa no es la forma, ¿cierto? Y probablemente lo único que van a conseguir es ser antipáticos. Vamos a ver algunas técnicas para que puedan lograrlo manteniendo una relación horizontal. Horizontal. Con sus pares. ¿Cómo puedo entonces, manteniendo una relación horizontal, lograr romper la atención, lograr llamar la atención de mis pares? Por ejemplo, imaginemos que un grupo está conversando. ¿Qué hago yo? Lo que tienes que hacer, o lo que puedes hacer, es incluirte en la conversación. Tratar de meterte en el tema. Y después de haber conversado unos momentos, decir, oye, me hicieron distraerme también, ¿cierto? Volvamos al tema que estábamos tratando. Otra cosa que debes estar siempre atento es que dentro de la conversación puede aparecer algo que sea relevante para el tema que estás tratando. Y agarrarte de eso para llevar el grupo de nuevo al tema. Otras cosas que puedes hacer es compartir de tus experiencias propias. Es decir, yo también me distraí en esta parte porque me resultaba difícil comprender. O esta parte es bien difícil, pongámosle más atención. O cosas por el estilo. Comparte de tu experiencia personal. A ver, supongamos que lograste la atención del grupo. Aquí es donde viene lo bueno. Esta es la parte difícil. Aquí es donde tienes que llevarlos a pensar en términos matemáticos, en términos químicos, en términos físicos. Y para eso puedes, por ejemplo, utilizar los mismos problemas que fueron presentados por el profesor de la asignatura, pero con una pequeña pillería, con un pequeño truco. Y es quitarles toda aquella información que trae el problema en sí y dejar solo la pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto se demora en llenar un estanque de agua? ¿Cuántos dulces vienen en un frasco? Si es que hay otro frasco más pequeño, ¿cierto? Que tiene X. Sin darles la información, solo la pregunta. ¿Qué logramos con esto? Uno, llevarlos a ese pensamiento lógico que pretendemos lograr, ¿cierto? Y nivelar la cancha para que cualquiera, hasta aquellos que no entienden nada del tema, puedan participar. Todos pueden hacer una adivinanza, todos pueden adivinar, todos pueden hacer una pequeña proyección en base a su experiencia personal. Ahí es donde tú debes mantener los oídos bien atentos, ¿cierto? Y irles preguntando, bueno, ¿por qué llegaste a esa conclusión? ¿Cómo es que tú, o qué datos necesitaríamos para poder afinar nuestra respuesta? Y nunca, por supuesto, desechar una respuesta por ridícula que te parezca. Ya. Dentro de los ejemplos que podemos utilizar son, por ejemplo, el que decía antes, ¿cuánto tiempo se demora en llenar un estanque? ¿Cómo puedo yo estimar la capacidad de un envase cualquiera? En términos de un sólido, o de un líquido, o un gas. ¿O cómo yo aíslo mejor con mi casa? Termodinámica. Llevarlos a ese plano. Luego, ¿cierto? Vas guiándolos de a poco, desde esta adivinanza que hicieron en un principio, hasta cómo hacer el cálculo más fino. Ok, ¿qué datos necesito? Necesito el diámetro, necesito el volumen, necesito la velocidad, necesito la masa, la gravedad. ¿Qué datos necesito? La tasa de la constante de conducción, etc. Ok, ya, obtenemos los datos.
¿Cómo? Midiendo o suponiéndolo. Luego, ¿qué procesos voy a ocupar para hacer mis cálculos? ¿Qué fórmulas voy a utilizar? ¿Qué métodos? ¿Qué parámetros? ¿Qué teorías? Etcétera. Ahí tú eres el experto de la disciplina. Una vez tenido eso, recién ahí resolvemos el ejercicio y vemos cómo andábamos con nuestras respuestas originales. ¿Te parece? Cuando tus estudiantes estén con problemas de comprensión, se queden estancados en una parte, recuerda poner parte de tu experiencia personal. Nunca ridiculizarlos. Nunca decir, oye, pero si esto es fácil. No, decirles, por ejemplo, yo también tenía problemas en esa parte. A lo mejor es el planteamiento del problema que te complica, es el de dónde salen los datos, el saber qué fórmula aplicar o saber qué teoría es la que corresponde. Siempre empatizar. Cuenta algo de tu experiencia personal, porque tus pares necesitan validarte como persona antes de validarte como profesor o como experto en el área. Ya, una vez que has definido cómo vas a resolver el problema, tienes varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo tú en la pizarra, ¿cierto? Lo que es bastante aburrido. Gracias, muchas gracias. Si no te ves como una modelo de la tele, a nadie le va a interesar mirarte cómo estás escribiendo en la pizarra. Una cosa que puedes hacer y que resulta bastante es que tus compañeros lo hagan en grupos. Para eso tú debes estar monitoreando constantemente. Monitorear no implica sentarse de brazos cruzados y esperar que ellos tengan la respuesta. Monitorear implica pasearse entre ellos, ir viendo cómo avanzan, interrumpirlos con preguntas. Es decir, ¿cómo vas? ¿En qué parte vas? ¿Vas bien? ¿Te ayudo en esta parte? ¿Noto que tienes un problema? O si los ves que tus cálculos se desvían del original, ¿cierto? O del patrón que tú quieres que sigan, corregirlo rápidamente. ¿Okay? Eso es monitorear. Mientras monitoreas, es importante revisar que todos estén trabajando. Responder las preguntas y las dudas de cada uno de tus pares, de cada uno de tus estudiantes, no solo de las chicas bonitas. Ahora, ¿qué hacer cuando un compañero solo quiere que tú le des la respuesta correcta? En ese caso, tú le puedes responder, oye, si te doy la respuesta, primero yo me aburro y segundo, tú no aprendes. O decirle, ok, te negocio la respuesta correcta si tú me explicas cómo llegaste a la respuesta que tienes. Es decir, hacerlo reflexionar sobre el proceso que siguió, así tú puedes ver en dónde se perdió o decirle, tu respuesta es correcta, lo hiciste bien, el proceso que seguiste es el correcto. Evita hacer preguntas como ¿entendieron? o ¿entendiste? Porque la respuesta siempre es sí. Si preguntas ¿entendieron? y alguien te dice que está completamente listo, que ya entendió todo, chequea si eso es realidad. Pregúntale, pídele que te explique de vuelta lo que debiera saber. No sé, maestro. Y así compruebas si efectivamente entendieron o no, o tienes que repetir nuevamente. ¿Ok? Ahora, corregir un error. Eso es un tema muy complicado. Como te decía antes, nunca debes ridiculizar el error. Todo lo contrario. Comparte, utiliza tu experiencia y decir, ok, esta parte es difícil, a mí también me costaba mucho. Esta es una parte complicada. O has intentado ver este problema desde este otro punto de vista. A lo mejor si cambias tu perspectiva, puedes resolver el problema de manera más fácil. Darle herramientas a la persona que tiene problemas y no hacerle ver que él cometió un error. El error no es lo importante, el error es una instancia para revisar tu proceso. ¿Qué hacer en el caso bastante frecuente de que te hagan una pregunta para la cual tú no tienes respuesta? En ese caso, debes ser honesto. Es decir, no sé la respuesta, no la conozco, la voy a averiguar. Muchas gracias. Y por supuesto, averíguala. La clase siguiente, la reunión siguiente, traes la respuesta o se las comunicas por algún medio, ¿cierto? Correo electrónico o alguna comunidad. No importa lo hábil que seas en la disciplina que estás enseñando, si no logras empatizar con tus pares, no vas a lograr enseñarles. Ellos tienen que validarte como persona para validarte como experto. Y recuerda que estás haciendo las funciones de un profesor, estás enseñando.
Y la medida del éxito de un profesor no es cuánto sabe, sino el éxito de sus estudiantes. Nos vemos.